el título de este mensaje es No volvamos para atrás. No volvamos para atrás. Van a ver ustedes que este mensaje es muy importante. Muy importante. Sobre todo para las personas que a veces empiezan a alejarse un poco de la iglesia y que luego es como si que se están volviendo atrás. Entonces, Dios nos está haciendo recapacitar a todos, por supuesto, tanto varones como damas, para que no volvamos atrás. ¿Por qué Jesucristo nos enseñó que después de haber conocido el camino de justicia, no debemos volvernos al mundo? O sea, sabemos que nosotros hemos salido del mundo, Dios nos ha sacado del mundo, pero Él hace un énfasis muy especial para que lo tengamos, para que reconfirmemos lo que está escrito. Si nosotros seguimos con las enseñanzas, ¿por qué Dios dice que no debemos volvernos al mundo? ¿Cuál es la razón? Esta es una importante enseñanza que no debemos olvidar. No debemos olvidar esto. Debemos mantenerla en nuestra mente, entre ceja y ceja, porque es muy importante. ¿Qué quiso decir Jesús cuando pronunció las palabras que están en Lucas, que vamos a leer a continuación? ¿Qué es lo que quiso decir? Para que nosotros lo entendamos, pasemos a Lucas. Lucas, capítulo 9. Sí. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Lucas, capítulo 9, versículo 62. ¿Qué es lo que quiso decir? Tenemos que entender. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Está hablando físicamente? No. Está hablando espiritualmente. Algunos interpretan ese pasaje solamente en el sentido físico, lamentablemente. Dicen que cuando uno está arando la tierra con una yunta de bueyes, no puede trazar un surco recto si mira para atrás. Así se justifican. Dice, si miran para atrás el surco, entonces se desvía. Eso dicen. Pero Jesucristo no se está refiriendo al arado físico, sino a uno espiritual. El apóstol Pablo también escribió algo sobre este tema que complementa lo que Cristo dijo. Hebreos, capítulo 12, el penúltimo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. A ver, ¿qué nos dice? Aquí está. Pablo, entonces, es como que reconfirma lo que estoy diciendo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos persigue, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, nosotros siempre tenemos que ir en sentido positivo, hacia adelante, nunca hacia atrás, nunca hacia atrás. El apóstol Pedro nos aclara mucho más todavía el panorama espiritual. Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Sí. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. ¿Qué dice?
Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de Dios, camino de justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. No podemos volvernos atrás, pero no debemos hacerlo. No debemos hacerlo. Cuando estudiamos las profecías, algunas que son difíciles de entender, por supuesto, a primera vista, de pronto nos encontramos con un pasaje que a primera vista tampoco es fácil de comprender. Me refiero a la visión que tuvo el profeta Ezequiel cuando vio el trono móvil de Dios deslizándose sobre la tierra. Es muy interesante esta enseñanza que tenemos aquí en el profeta Ezequiel. Esto se repite tanto en el capítulo 1 de Ezequiel como en el capítulo 10, que es como una continuación. Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1 y versículo 4. Ezequiel capítulo 1 y versículo 4. Dice: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. O sea, Ezequiel estaba aterrado, cayó al suelo y apenas podía levantar la vista para ver lo que estaba viendo. Era algo que lo sorprendió. Y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Qué era el bronce refulgente? Era precisamente Dios que estaba ahí. Luego vio a 4 seres vivientes que se desplazaban debajo del trono móvil. 4 seres vivientes que se desplazaban debajo del trono móvil. Estos seres tenían cuatro elementos. Aparecían como hombre, aparecían como un águila, como un ciervo. Eran 4 parecidos. O sea, giraban en un sentido, pero siempre caminaban hacia adelante. Yo no voy a explicar mucho eso, pero les puedo decir simplemente para adelantarles que son las 4 características de Jesucristo que se encuentran en los 4 evangelios. Las 4 características se encuentran en los 4 evangelios. Son 4 características que tiene Jesucristo. Dice ahora el versículo 19. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. O sea, bajaban un poco y volvían a levantarse. Todos al unísono. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde se movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Las ruedas siempre se deslizaban adelante. A veces se detenían, pero nunca se volvían atrás. ¿Se acuerdan ustedes que dice todavía Ezequiel que dentro de una rueda había otra rueda? O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos entender? Naturalmente hay una forma de entenderlo. Dentro de una rueda había otra rueda. Para no dejarlos en duda otra vez, se los voy a aclarar, pero sin entrar en mucho detalle, porque no quiero desviarme del mensaje principal.
Las ruedas representan a los 4 evangelios. O sea, Jesucristo encima, con sus 4 características, y debajo de él, los 4 evangelios. ¿Por qué dice que una rueda estaba dentro de otra rueda? Fácil de entender. Porque lo que un evangelista escribió se repite también en el otro evangelio. Y a veces en otro, en 3. Entonces, como que la enseñanza está dentro de la misma rueda. Eso es lo que más o menos nosotros entendemos. Hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí entendemos. Más allá ya no. No he tenido, siempre continúo revisando esta enseñanza, pero hasta ahora no he encontrado algo que contradiga lo que nosotros sabemos. Así que mientras tanto, esto lo aceptamos. ¿Por qué razón entonces las ruedas no se volvían atrás? Esto tiene que ver con los 4 evangelios, como dije, y las 4 características de Jesucristo que acabo de explicar. Veamos otro ejemplo. Entonces aquí también vemos que el trono móvil de Dios no va para atrás. No se vuelve atrás. Siempre va para adelante. Génesis capítulo 19. Otro ejemplo para aclarar el tema. Génesis capítulo 19, versículo 26. Entonces, esta es una historia que conocemos muy bien, pero que aclara, que vale, diremos así, muy bien para este mensaje. Génesis capítulo 19, versículo 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Así concluye una narración bíblica llena de colorido que ha captado la imaginación de cientos de lectores de la Biblia de todos los tiempos. Sin embargo, la mayor parte de estas personas, cuando leen esos pasajes, lo hacen con poca utilidad, le dan poca utilidad a las historias. Quizás para entretener a sus hijos a la hora de acostarlos. No le dan importancia. Para nosotros sí es muy importante, como vamos a ver. Resulta que después de haber transcurrido casi 2000 años, Jesucristo mencionó aquel incidente como una importante lección en la Biblia, que la Biblia le llama el fin del siglo. Es Jesucristo el que se encargó de aclararnos este tema. No es algo que nosotros, los apóstoles o los profetas, insistían. No, Jesucristo lo aclaró. Se trata de una importante amonestación a sus seguidores que estaban vivos poco antes del regreso de Jesucristo. Esto puede ocurrir con muchos de nosotros. No sabemos cuántos de nosotros vamos a dormir antes de la venida de Cristo. Pero de los que estemos vivos de acá, entonces sí, lo vamos a ver. Jesús finalizó su relato con estas palabras. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Sí. Lucas capítulo 17, versículo 32. Dice: acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué dijo esto Jesucristo? ¿Por qué? Porque nosotros no debemos volvernos atrás. Estas breves palabras son vitales para nosotros, porque debemos comprender la lección
de la mujer de Lot. Esta historia comienza en Génesis 18 con la llegada de 3 personajes al lugar donde vivía Abraham, quienes más tarde se identificaron como el Verbo, es decir, Jesucristo preencarnado, y 2 ángeles. El objeto de su visita era comprobar y verificar la maldad que existía en las ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra. Ellos querían ver si realmente era así. Ya habían escuchado esas versiones, pero ellos quisieron hacerlo. Podían hacerlo desde el cielo, por supuesto, pero quisieron dar una lección tanto a Abraham como a su sobrino. Aquellos varones explicaron a Abraham las aterradoras consecuencias que sufrirían las 2 ciudades si sus maldades resultaban ser ciertas. Entonces, asombrado y preocupado por la posible aniquilación de algunas personas conocidas de Abraham, entre ellos su sobrino Lot y su familia, Abraham persuadió a Dios que perdonara las ciudades. Entonces él fue: ¿castigarías si son 50 personas? No castigaría. ¿Y si fueran 40? No castigaría. Fue bajando y dice: Señor, perdóname, pero si fueran 4 o 10 justos siquiera, no. La Biblia nos muestra que no había justos ahí. Porque si hubieran habido justos, Dios no hubiese castigado a las ciudades. Esto tiene una lección para nosotros en los tiempos del fin. Al llegar los 2 ángeles a las ciudades, porque ellos bajaron hasta las ciudades, Lot salió a su encuentro a recibirlos, advirtiéndoles de la maldad que allí reinaba. Luego la Biblia desarrolla la culminación de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿De qué manera? Génesis capítulo 19, vamos otra vez a Génesis capítulo 19. Teníamos ahí un dedo marcadito para volver otra vez a este pasaje. Génesis capítulo 19 y versículos 1 al 3. Dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndoles Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó ante ellos en el suelo. Se dio cuenta quiénes eran. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y luego con él entraron en su casa. O sea, Lot les siguió rogando a los 2 ángeles para que entrasen en su casa. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Debido a su actitud de hospedaje, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro tuvo palabras de elogio para Dios, porque se dio cuenta que Lot no era parte de la maldad que había en esas ciudades, y que más bien estaba protegiendo a los ángeles. Segunda de Pedro, vamos a volver otra vez a este lugar. Vamos a dejar una marca. Pasemos ahora a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículos 7 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículos 7 al 8. Dice, aquí el apóstol Pedro está elogiando la acción que tuvo Lot. Dice: y libró al justo Lot,
abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cuando dice afligía, quiere decir que ayunaba para que Dios interviniera en la maldad que estaba ocurriendo en aquel lugar. A insistencias de Lot, los ángeles pasaron la noche en su casa. Pero la noticia de llegada de estos dos seres se propagó rápidamente y pronto los hombres de Sodoma llegaron hasta la puerta de Lot, con la intención de iniciar sus costumbres perversas en contra de los ángeles. Es decir, los querían abusar. Esa era la intención de ellos. Génesis capítulo 19, ahora volvemos otra vez a Génesis 19. Génesis 19, versículos 4 al 7. Dice: pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, todos se fueron allá. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué? ¿Acaso querían saludarlos? ¿Acaso querían darles la bienvenida? No. Conocer en ese sentido se refiere a abusar de ellos sexualmente. Eso es lo que querían hacer ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta detrás de él. Y dijo: os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. No hagan eso, por favor. Si los ángeles no hubiesen enceguecido a la gente que rodeaba la casa y metido a Lot nuevamente dentro de la casa, Lot mismo habría sido víctima de sus bajos instintos de la multitud. Porque felizmente los ángeles, para evitar que consuman su acto, los encegueció. Ambos ángeles habían visto lo suficiente como para confirmar la corrupción de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Ya era suficiente. Ya se dieron cuenta qué clase de gente eran ellos. Por eso instaron a Lot a reunir a su familia y amigos que él pudiese, para que salgan y huyeran de inmediato, porque el castigo era inminente. Pero sus yernos se burlaron de las advertencias. Lot fue y les dijo: por favor, salgan. No. Las hijas salieron, pero sus yernos no les importaba. Se burlaron más bien. Todo esto que estamos viendo, si bien ocurrió en la antigüedad, también va a volver a ocurrir en el futuro. Hasta que amaneció, Lot no había logrado convencerlos del peligro inminente. Pero los ángeles no podían ya esperar más, ya no. Y al ver que Lot se detenía, entonces los ángeles tuvieron que sacarlo a la fuerza, porque él trataba de salir, pero lentamente. En cambio, los ángeles dijeron: no, lo sacamos a por la fuerza, junto a su esposa y a sus hijas. A instancias de Lot, los ángeles preservaron la población cercana llamada Zoar, donde podrían ellos tal vez residir después. La Biblia no lo aclara esto, pero nosotros suponemos que así era. Entonces, en un instante tremendo, espantoso y aterrador, cayó sobre Sodoma y Gomorra una torrencial lluvia de fuego y azufre, dejando solo una masa de escombros ardientes y humeantes. Se habían fundido. En ese instante la mujer de Lot vaciló, tal vez recordando su hogar, tal vez sus posesiones que estaba dejando, las amistades que ella tenía, los parientes que no quisieron salir, etc. Y contrariando la orden terminante de Dios, la mujer de Lot miró hacia atrás y apenas hubo vislumbrado la ciudad devastada, se convirtió en una estatua de sal. Situación no del todo diferente a la de los demás moradores que quedaron calcinados
dentro de la ciudad. Ahora pasemos a ver lo que dijo Jesús acerca de la mujer de Lot. Volvamos otra vez a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Todas estas lecciones históricas, estos cuentos, relatos históricos que estoy dando es para nosotros, porque sabemos que esto va a volver a pasar. Entonces, debemos aprovechar nosotros de sacar el ejemplo que pasó entonces para aplicarlo a nosotros, a nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el objetivo. No solamente es el objetivo contar y relatar lo que pasó entonces. No, tiene una aplicación práctica. Lucas capítulo 17, versículos 28 al 32. Fíjense lo que dice Jesucristo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban, se regocijaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. En aquel día, el que esté en la azotea, tenga sus bienes. Así será, dice, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, Jesucristo está mostrando lo que va a pasar cuando Él venga. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. El que esté en la azotea, en ese lugar. ¿Por qué dice esto? En realidad está hablando de Jerusalén, pero nosotros no vamos a estar en Jerusalén entonces, vamos a estar protegidos en el lugar de protección. Pero los que estén en Jerusalén, a ellos sí les está dando esta instrucción. Y concluye el versículo 32 diciendo: acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. No se olviden la mujer de Lot, que miró para atrás. Lección para nosotros muy importante en este mensaje. De esa manera, Sodoma se convirtió en símbolo de la maldad de la sociedad regida por Satanás. También la mujer de Lot representa a aquellos que Dios llama a salir del mundo, pero que lamentablemente terminan regresando a Él. ¿Cómo regresando a Él? Con sus actitudes. Tal vez no perdonan errores, tal vez se olvidaron de las lecciones. Y si se olvidaron es como que estuvieran volviendo atrás. Por eso Jesucristo en otra ocasión dijo, Lucas 9, un poquito más adelante ahora, estábamos en Lucas 17, vamos a Lucas 9. ¿Sí? Lucas 9, versículos 59 al 62. Dice, y dijo a otro, sígueme. Jesucristo está hablando. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto tiene mucho que ver con Lot y con su familia. Nosotros, llegado el momento, podemos decir, bueno, por favor, primero iré a ver en qué está mi papá, mi mamá, mi pariente, quien sea. Y Jesucristo dice, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Para Dios, este mundo es como si estuviera ya muerto. Así es. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Quiero despedirme, Señor, porque tengo mi familia, mis hijos, etc. Y Jesús le dijo,
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de los cielos. No está bien. O sea, la decisión que debemos tomar es absoluta, sin dudar siquiera. Desde entonces, sabemos que el camino de vida cristiano es solo de ida. No hay vuelta. Como muchas veces hemos dicho, en inglés, one-way ticket, o sea, un pasaje de ida. No tienes retorno. Por eso, aquellos que lograron conocer el camino de vida, pero luego se dieron un paso atrás, Jesús les dije que no son dignos de entrar en el reino. No son dignos de entrar en el reino. Hebreos capítulo 6, vayamos allá. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Esta sí que es una amonestación muy fuerte que debemos subrayar en nuestras Biblias. Yo diría así. Dice Hebreos 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, de las personas que, conociendo, arrepintiéndose, se bautizaron. Por eso dice que fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, es decir, conocieron ellos el plan de Dios y el futuro que nos espera, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, es muy altamente peligroso, diría yo, volverse atrás. Porque en ese caso estaríamos crucificando. Jesucristo no va a venir por segunda vez para esa persona, si se vuelve a arrepentir, para crucificarse otra vez. No, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Él se crucificó una sola vez. Vituperio quiere decir crítica, burla, reprobación, reproche. Eso quiere decir vituperio. Todo aquel que se encuentra comprometido con Dios, cumpliendo el designio de su vida, de ninguna manera puede abandonar el rumbo a medio camino sin incurrir en las consecuencias fatales para sí mismo. A mí me da mucha pena haber visto a tantas personas en el pasado que dieron un paso atrás. Así como Dios intervino para salvar la destrucción al justo Lot y a su familia, así también ha intervenido por medio del sacrificio expiatorio de su Hijo para salvar a quienes Él llama, para que huyan del aterrador castigo reservado para la sociedad degenerada y perversa de este mundo. Dios nos está sacando. Salid de ellas, dice Apocalipsis 18. Salid de ellas, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas. Claro. Como acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que quienes se vuelvan atrás, después de haberse comprometido con Dios, estarán crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Por esa razón, Pablo advierte de manera contundente a aquellos que dan un paso atrás. Les advierte de esta manera. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículos 20 al 22. Fíjense lo que dice, la advertencia que da. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose en el mundo, otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por esa razón, el castigo de las personas que están en el mundo van a tener, pero no va a ser tan tremendo como las personas que dieron su pie atrás, sobre todo si es que fueron miembros de la iglesia. Por eso les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el barro. Considerando entonces la gravedad del castigo de quienes se alejan de Dios, el destino de la mujer de Lot no parece ser tan espantoso. A ver, otra vez voy a repetir esto porque es muy importante. Digo, considerando la gravedad del castigo de quienes se alejan de Dios, el destino de la mujer de Lot no parece ser tan espantoso, porque fue solamente físico. Es decir, que en la segunda resurrección ella tendrá su primera oportunidad de convertirse y obedecer a Dios. Pero debemos entender que es muchísimo más grave la situación para nosotros. Claro, hay una diferencia entre la mujer de Lot y cada uno de nosotros, sí. Es decir, de quienes espiritualmente vuelven su rostro para no seguir a Dios, después de haber gustado la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Porque los llamados ya no tienen otra oportunidad para salvación, porque les espera solamente la segunda muerte. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la mujer de Lot y nosotros? El Espíritu de Dios. La mujer de Lot no tenía el Espíritu de Dios, nosotros sí. Y si rechazamos, entonces no tenemos otra oportunidad como la mujer de Lot lo va a tener, sino que nosotros vamos directamente a la segunda muerte. O sea, nuestra situación es mucho más delicada que la mujer de Lot. En ese sentido, la mujer de Lot está en una situación más ventajosa que nosotros, ¿verdad? Claro, porque ella va a resucitar en la segunda resurrección y se va a dar cuenta de lo que hizo. Se va a convertir y se va a hacer una hija de Dios también. En cambio nosotros, que ahora lo hemos hecho, no podemos dar nuestro pie atrás. El camino de vida de Dios no tiene un boleto de retorno, solamente es un boleto de ida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no imitar a la mujer de Lot? ¿Qué tenemos que hacer para no imitar a la mujer de Lot? Tanto Satanás y la corrompida sociedad de estos tiempos ejercen enormes presiones contra los seguidores de Cristo, de manera parecida a los sodomitas que quisieron pervertir a Lot. Hay gente que siempre, amigos que tenemos a veces, dice: mira, querido hermano, te invito a mi casa a celebrar la Navidad o el Año Nuevo. He preparado un plato para ti especialmente. Muchas gracias. No voy a ir. No voy a ir. Sabiendo esto, Jesucristo reveló a sus discípulos dos claves esenciales, muy importantes, que nos permiten ponernos a salvo de la malignidad y desobediencia del mundo que nos rodea, para poder perseverar hasta el fin. Nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. No podemos caer en medio del desierto espiritual en que nos encontramos. No, tenemos que seguir corriendo la carrera. Es una carrera de por vida. ¿Cuáles son las claves? Entonces, hay dos claves. Primera clave: mantengamos nuestra fidelidad a Dios. Este es el punto. La primera clave se encuentra directamente en la descripción que hizo Jesús en la situación que se presentará en los tiempos del fin. Mateo capítulo 24. ¿Qué es lo que dijo Mateo 24? Sabemos que Mateo 24 es clave para entender los tiempos del fin.
Mateo capítulo 24. Ya. Mateo capítulo 24, versículos 44 al 47. Dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así, perseverando en su vida espiritual. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Fíjense el premio que nos espera si es que continuamos nuestra carrera sin fallar. Hay un galardón maravilloso que está reservado para los que obedecen a Cristo fielmente. Pero ¿en qué consiste ese servicio? ¿Cuáles son los bienes que Dios nos ha encomendado? Cristo nos da la respuesta. Mateo capítulo 28, 4 capítulos más adelante. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los bienes que Dios nos recomienda incluyen la predicación del Evangelio, con nuestro ejemplo ante los demás. Pero también podemos distribuir revistas, podemos distribuir folletos a las personas que conocemos. Obviamente no podemos llegar lejos, pero podemos hacer el esfuerzo, lo que podamos hacer. El ejemplo también es bueno, porque muchos pueden decir: bueno, yo no puedo subir al estrado, no puedo predicar, no puedo dar sermones. No importa. Debemos respaldar los esfuerzos por llevar el verdadero evangelio a la tierra, ayudando a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios es el que llama, nosotros hacemos nuestra parte, pero Dios es el que define. Pero Dios también ve nuestra acción, Dios ve nuestra intención, nuestra sana intención. Debemos estar ocupados en los negocios de nuestro Padre. Esa es la lección. ¿Acaso Jesucristo no dijo eso? Jesucristo dijo eso. Debemos olvidarnos, al dedicarnos en los negocios de nuestro Padre, debemos olvidarnos de los caminos de la sociedad actual y no volver a esa vana manera de vivir que ellos tienen. Esa es la primera clave. Segunda clave: tomemos el ejemplo de las vírgenes prudentes. Tomemos el ejemplo de las vírgenes prudentes. Jesús prosigue explicando el segundo elemento necesario para permanecer fieles hasta el fin. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Nos narra acerca de la parábola de las 10 vírgenes novias de Cristo. 5 de ellas eran insensatas y las otras eran prudentes. Las insensatas no estaban preparadas para las bodas. Por eso a la hora de la ceremonia no se les permitió entrar a la ceremonia de bodas. Las 5 vírgenes carecían de aceite, símbolo del Espíritu Santo. Apagar el Espíritu Santo es muy grave. Tenemos que avivar esa llama del Espíritu que está en nuestros corazones para mantener las lámparas encendidas, con las cuales esperamos la venida de nuestro novio. Espiritualmente no estaban preparadas para la boda, y cuando se anunció la llegada del esposo, ellas se apresuraron a buscar más aceite, pues ya se les había agotado el que tenían. Es decir, que apagaron el espíritu. Y cuando regresaron, la puerta ya se había cerrado. En el Evangelio, en la historia de Hechos, Pablo dice que Dios me abrió la puerta.
para predicar a los gentiles. Y aquí vemos que la puerta se cerró. O sea, nadie puede cerrar ni abrir la puerta, solo Dios puede hacerlo. Es decir, además de estar dedicados a la obra de Dios, debemos estar en buenas condiciones espirituales para no quedar fuera de las bodas. No se olviden que la mujer de Lot sucumbió instantes antes de alcanzar la libertad. Para ella era cuestión de un poquito más, correr un poquito más. Algo así como que el pan se quema en la puerta del horno. Por eso el ejercicio espiritual es muy necesario e importante para mantenernos en forma. Somos atletas espirituales nosotros. Entonces, ¿qué clase de ejercicios deben hacer sus atletas espirituales? Los ejercicios espirituales consisten en, primero, oraciones constantes. Segundo, estudio bíblico, personal. Tercero, ayunos periódicos. Y cuarto, una meditación continua. De eso se tratan los ejercicios espirituales que los atletas de Dios hacen. Así vamos a estar siempre bien preparados y no vamos a sufrir las consecuencias, porque podremos enfrentar sin temor al mundo y no nos vamos a volver atrás, porque estamos bien, los atletas, como atletas estamos bien preparados. Por eso es muy importante tomar en cuenta la amonestación de Jesús, sin olvidarnos el ejemplo de la mujer de Lot. Mucho más en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Debemos permanecer muy ocupados en nuestras tareas. Y cuando la intervención de Dios sea inminente, lo vamos a entender esto, porque Dios de alguna manera nos va a hacer saber. ¿Será que nos vamos a apresurar a salir o vamos a dar más importancia a nuestras cosas personales, a nuestros negocios, a las ganancias, a nuestro hogar, a nuestros bienes y a nuestras posesiones? ¿Cuál va a ser más importante? ¿Vamos a tomar la actitud de la mujer de Lot? Por supuesto que no. Por esa razón este mensaje es muy importante, porque nos está mostrando el peligro que podemos correr en caso negativo. Y si estamos adormecidos cuando nos llamen a salir, tal vez vamos a detenernos peligrosamente como Lot lo hizo al salir. Él quiso salir despacio. No. Sería muy lamentable aquellos que hayan desperdiciado su única oportunidad de salvación. Va a ser muy lamentable. Lo vamos a lamentar muchísimo. De nada les habrá servido haber conocido la verdad y haber recibido el perdón de Dios si más tarde dejaron de ser fieles, porque al apagar el espíritu habrán dejado de ser templos vivos, convirtiéndose en muertos vivos, como el mundo. Y su postrer estado será peor que el primero. Por eso Jesucristo dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Cuando suene la última trompeta, ¿dónde se encontrará usted? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Cómo piensa actuar entonces? O tal vez piensa seguir el ejemplo de la esposa de Lot. ¿Será posible que no tome en cuenta las espantosas consecuencias producto de su infidelidad? Es necesario, pues, mantener presente la amonestación del ejemplo de la esposa de Lot. Por eso no debemos asimilar las malas costumbres y celebraciones de la Babilonia actual. Apocalipsis capítulo 18. Ya mencioné este pasaje, pero lo vamos a leer porque es muy importante. Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 al 5. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Qué terrible va a ser eso. Por ahora parece que no va a pasar nada. Todo va a estar bien. Pero Dios es paciente.
tal vez Dios está dilatando el tiempo para que ninguno de nosotros se pierda y para que si alguno de nosotros se ha alejado, tenga tiempo todavía de volver. Lucas capítulo 17 y versículo 33. Dice: todo el que procura salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo me voy a procurar salvar, pero primero voy a hacer algunas cosas yo, que considero importantes. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Hay dos aspectos completamente contrarios entre sí. Hay dos formas de entender este pasaje. Primero, en forma física, así como la esposa Lot se demoró y miró hacia atrás, tal vez algunos no querrán abandonar este mundo y quedarse atrapados en medio de sus plagas. Segundo, en forma espiritual. Así como Lot y su familia se sintieron atraídos por Sodoma, del mismo modo podríamos mirar hacia la Babilonia moderna y sentirnos atraídos por su prosperidad, por su tecnología, por su desarrollo, por sus bienes, por su lujo y por su encanto. Porque eso es muy atrayente, jala mucho eso. No hay nada de malo en sí mismo en estas cosas, pero existe el peligro de ser absorbidos por el sistema y podríamos perder nosotros la eternidad que Dios quiere que tengamos. Si solo buscamos salvar nuestra vida física, podríamos perder nuestra salvación. Por eso es mejor perder la vida física por amor a Cristo que perder la vida eterna por nuestro descuido. Dicho de otra manera, como una vez un miembro de la iglesia escribió en el periódico en inglés, él dijo que su esposa era muy fiel, y que ella estaba muy enferma. Entonces murió. Y ella dijo: felizmente mi esposa ha muerto de un cáncer físico, pero no de un cáncer espiritual. Ahora él entendió el pasaje el mensaje que nosotros estamos dando. En conclusión, y para terminar este mensaje, el ejemplo de la mujer de Lot nos deja una gran lección. Nos da la seguridad para no quedar atrapados en el medio de este sistema maligno y el modo de vida de este mundo pecaminoso, cada vez más fuerte, el cual es desagradable para Dios. A Dios no le gusta esto. Lo que Dios quiere de nosotros es que percibamos esto y continuemos nuestro camino, nuestra carrera espiritual. Estamos en una maratón espiritual. Nos faltan pocos kilómetros solamente. Por favor, sigamos corriendo. Es necesario desarrollar nuestras vidas fuera del sistema actual de este mundo, obedeciendo a Dios para no perder la corona de vida que Dios quiere entregarnos a los genuinos vencedores. No nos descuidemos, más bien prestemos atención a las enseñanzas de nuestro Rey venidero que se encuentran en las Escrituras. Cuando nosotros le oramos a Dios, nosotros le hablamos a Él. Pero cuando Dios nos habla, lo hace a través de las Escrituras. Prestemos atención a las Escrituras entonces. No se descuiden entonces. Acuérdense siempre de la mujer de Lot. Es decir, nunca jamás nos volvamos atrás.